Muy buenas noches, hermanos. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias realmente por acompañarnos también en este servicio de celebración, en este servicio en donde alabamos, adoramos a nuestro Dios y sobre todo también porque pues aprendemos más de su palabra, aprendemos también pues a adorarlo, a poder también clamar, suplicar eh, por su dirección y sobre todo porque cada día podamos conocerlo más. Pues bien, vamos a dar inicio pues a lo que el Señor pues nos tiene reservado para esta noche. Todos los miércoles estamos haciendo pequeñas reflexiones sobre el Salmo 119. Es un salmo maravilloso que, bueno, nosotros lo hemos denominado el himno, es un himno a la palabra de nuestro Dios. Realmente es muchos versos que tienen que ver con cómo el creyente pues tiene que rendirse a la palabra de Dios, cómo pedirle, cómo lograr comprender más y pues clamando, buscando que el Señor mismo te enseñe. Pues hay mucha enseñanza muy rica que debemos aprender. Así que vamos a pedir a nuestro Dios que nos ilumine en esta noche. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tengas total control de todo lo que hablemos en esta noche y que pues tu palabra quede atesorada en lo más profundo de nuestro corazón, que nos invite a reflexionar, que nos invite a cambios profundos y radicales en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, en esta noche vamos a tocar el verso 12 de este Salmo 119. En la lección o la meditación de este día, pues lo hemos titulado Un pedido muy necesario. ¿Y cuál es ese pedido muy necesario? Pues pedirle a Dios que nos enseñe sus estatutos. Bien, entonces vamos para ubicarnos dentro de lo que el salmista nos dice en este versículo 12 de, oh, del Salmo 119, pues el salmista acá me dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos dentro del contexto en el que fue dicho esta expresión, porque ahí justamente está la enseñanza. Y arranquemos pues recordando lo que el salmista expresó en el verso 7. En el verso 7 declaró que el salmista alabaría a Dios con rectitud de corazón cuando aprendiera sus justos juicios de Dios. Entonces esa fue una promesa que el salmista hizo. Y ahora en el verso 12, pues eso es lo que hace. Comienza a alabar al Señor. Por eso él exclama y dice, bendito tú, oh Jehová. Y estas palabras pues constituyen una expresión de alabanza y adoración. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que motivó esto en el salmista? El salmista, pues en el verso 10, dice que había buscado de todo corazón al Señor. Y después él consideró, ¿no?, que la única forma de que poder limpiar su camino era pues a través de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo eso le permitiría vivir una vida en santidad. Y eso lo expresa en el verso 11 cuando dice, pues, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, pues ahora en este verso, o en ese verso 12, pues el salmista siente un gran deseo por bendecir el nombre de nuestro Dios. Y es que la adoración es un elemento muy importante en la vida del creyente. Lamentablemente, lo triste es que para muchos de nosotros no logramos pues adorar a Dios
como deberíamos hacerlo. Lamentablemente, pues para muchos la adoración consiste en poco más o menos cantar, ¿no? Cantar cánticos en la iglesia. Y frecuentemente pues los expresamos y ni siquiera tenemos nuestros pensamientos en Dios, sino que lo hacemos de una manera pues ah, sistemática, de una manera sin mayor meditación, en una manera de reacción. Si todos cantan, pues yo también canto, pero no entendemos y no examinamos la profundidad de las cosas que le estamos expresando a nuestro Dios. Lamentablemente muchos piensan que esa es la adoración, pero eso no le agrada a Dios, mi querido hermano, y ni tampoco te edifica a ti. Eso tenemos que tomar en cuenta. Por eso es muy importante hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos lograr una verdadera adoración a Dios? ¿Cómo podemos ofrecerle a Dios algo que agrade su corazón y que al mismo tiempo fortalezca pues nuestra propia vida espiritual? ¿Cómo hacerlo? Y esto el salmista pues hoy nos, nos da las pautas de esto. Una adoración, mi querido hermano, debe fluir en forma espontánea. ¿Y cuando surge eso? Cuando consideramos la persona de Dios y meditamos también sobre temas espirituales. En realidad, mi querido hermano, todo estudio de la palabra de Dios o de repente toda enseñanza que haya sobre un tema doctrinal, pues debe conducirnos a una adoración. Cuando leemos nosotros las escrituras, cuando meditamos en ella, cuando comprendemos quién es Dios o lo que hizo por nosotros, inmediatamente pues debe surgir en nosotros una adoración a Dios. Ahora bien, si no lo hacemos, tendríamos que, si eso no surge en nosotros, tendríamos que preguntar o llegar a la conclusión de que ese estudio que estamos realizando o esa meditación que estamos realizando de las escrituras, la estamos haciendo en la carne, es decir, en forma intelectual, en forma mecánica, ¿no? Y en donde pues se está evidenciando que el estudio que estamos haciendo más o menos lo hacemos pues por curiosidad o por vanagloria y no por el deseo de conocer a nuestro Dios y cómo agradarlo. Meditemos sobre esto y pensemos. ah, los, los escritos de Pablo, por ejemplo, brindan muchos ejemplos de la manera en cómo fluye la adoración espontánea cuando realmente tratamos temas espirituales. Miren, el, el apóstol Pablo, en los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, él expresa y comienza a detallar, pues hace una descripción maravillosa, profunda, contundente de lo que es el plan de salvación. Pues nos habla, nos dice cuál era la situación de los judíos, cuál era la situación de los gentiles, pues en qué estábamos, pues todos estábamos pecados, todos habíamos pecado, todos estábamos descarriados, ¿no? Y que la salvación pues es por una obra de la gracia de Dios, ¿no? Después nos habla sobre la obra de Jesucristo, los resultados de la obra de Cristo y al mismo tiempo después expresa cómo debe ser nuestra vida espiritual, ¿no? Entonces también pues detalla cuál era la situación de Israel, cuál era la situación del pasado, el presente y el futuro de Israel. Y entonces, después de expresar todo ese plan de salvación, en el capítulo 11, en la parte final, cuando ya concluye pues este plan de salvación, de exponer este plan de salvación,
él exclama de una manera, pues, eh, espontánea, un brote de adoración a Dios porque él entiende, ¿no?, lo que Dios hizo por nosotros. Vamos a leerlo, está en Romanos 11:33 y pues el verso 36 también. Y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Y el verso 36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De una manera espontánea, pues surge la adoración a Dios, porque él era consciente de lo que estaba exponiendo, tocó su corazón, tocó su vida, y entonces su corazón es tocado y surge de lo más profundo de su corazón una alabanza, una adoración a Dios. Y esto tiene que surgir en nosotros cuando nosotros pues meditamos las escrituras, cuando pues comenzamos a escudriñar las escrituras, debemos ser tocados en lo más profundo de nuestro corazón, porque son temas espirituales, temas que nos hacen ver nuestra realidad y al mismo tiempo la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Otro ejemplo, también en los escritos de Pablo, lo podemos ver en la epístola de los Efesios, ¿no? Donde Pablo, pues después de exponer también o dar una explicación sobre el misterio de la salvación, en donde dice pues que ya no hay judíos ni gentiles, ¿no? Que solamente hay un solo pueblo que ha sido redimido por Cristo, etcétera, etcétera, en donde expone pues maravillosamente el misterio de la salvación, él también concluye y exclama pues una adoración de una manera espontánea de lo más profundo de su corazón. Y eso está en Efesios, en el capítulo 3, los versos del 20 al 21. Y dice la Escritura, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nuevamente vemos esto, una expresión de adoración después de exponer temas espirituales. Entonces, así debemos también cada uno de nosotros, pues experimentar esa adoración en forma espontánea cuando realizamos nuestros estudios o nuestras meditaciones de las Escrituras. Debemos reflexionar y decir, ¿tenemos realmente esa experiencia cuando leemos y meditamos la palabra de Dios? Y mi querido hermano, debería ser así. Debería surgir de nuestro corazón. Cada día, pues deberíamos sentirnos profundamente conmovidos al reflexionar sobre la porción de las escrituras que hemos leído. Y esa emoción debe llevarnos a postrarnos ante Dios y bendecir su nombre. Ese es el corazón de un adorador. Por eso el salmista, pues, redactando este salmo, repleto de reflexiones acerca de la palabra de Dios, exclama en forma espontánea y dice, bendito tu nombre, o bendito tú, oh Dios, de una manera espontánea. Meditemos sobre esto. Ok, entonces, habiendo dado expresión de su alabanza, el salmista pide algo muy importante, y le dice a Dios, enséñame tus estatutos. Al hacerlo, el salmista pues también nos da una enseñanza a nosotros, indicándonos el orden que debemos mantener en nuestra comunión con Dios. Cuando nos acercamos a Dios, primero pues debemos meditar su palabra. ¿Por qué? Porque eso producirá en nosotros un espíritu de adoración.
Entonces, si queremos, por ejemplo, entrar en una adoración con el Señor, primero tenemos que leer la palabra. Son temas espirituales en donde si lo hacemos de corazón, si lo hacemos de la forma correcta, pues eso nos va a preparar nuestro corazón para adorar, para mostrar nuestra gratitud por lo que Él es, por la misericordia, por la bondad, por la gracia derramada en cada uno de nosotros. Y entonces brotará de nosotros una adoración en forma espontánea. Entonces, y después de haber adorado a Dios y manteniendo ese espíritu de adoración, recién podemos pasar a pedir cosas de Dios en una actitud de amor y de reverencia. ¿Cuánto nos falta en ello? Pues muchas veces cuando queremos orar de frente vamos y decimos, Señor, el grano, yo necesito esto y el otro. Pero no hay una posición de adoración, de reverencia, de gratitud, de agradecimiento. Solamente eso se puede hacer si primero logramos y somos conscientes y lo hacemos pues en forma correcta la meditación de las Escrituras, no en forma mecánica, no en forma para adquirir conocimiento, no en la carne, sino en el Espíritu, buscando que Dios hable a nuestro corazón. En el verso 7, ¿no?, que ya lo tratamos, el autor de este salmo indicó su necesidad de aprender la palabra de Dios, pero ahora reconoce la necesidad de ser enseñado por Dios. Son dos cosas. Hay una necesidad de aprender que él expresa en el Salmo 7 y ahora él expresa su necesidad de ser enseñado por Dios. Y a lo largo de este Salmo 119, este hombre pues repite esta adoración. Enséñame, enséñame, Señor, tus estatutos. Él sabe la necesidad de ayuda de Dios para aprender. Y esto también tiene que ser nuestro clamor. Él mismo tiene que enseñarnos. Él redactó, su Santo Espíritu pues nos ha dejado su palabra. Él pues la inspiró. Él pues nos dejó su palabra para cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién mejor maestro que Él? Por eso es que Él clama y dice, enséñame, enséñame tus estatutos. Y al mismo tiempo es hermoso saber que Dios siempre tiene el deseo de enseñarnos. Vamos a leer algunos versículos que nos confirman esto. El Salmo 25:8 dice, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Él enseñará. ¿Por qué? Porque es bueno y recto. Y quiere enseñarnos el camino que debemos seguir. En Isaías 48:17 también pues resalta ello, esa bondad de Dios de querernos enseñar su palabra. Vamos a leerlo. Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y esto sabía el salmista, y el salmista, pues, o sea, guiado por el mismo Espíritu, le dice, enséñame, enséñame. Ahora bien, y debemos de estar atentos porque Dios nos enseña y lo hace a través de múltiples formas, lo hace de muchas maneras. A veces nos enseña directamente cuando nosotros estamos a solas con Él, cuando estamos leyendo las Escrituras y vamos experimentando momentos pues muy especiales, ¿no?, en los cuales el Espíritu Santo pues resalta porciones de la Biblia y los aplica a nuestra vida y somos pues animados, confortados, exhortados, consolados, reanimados, etcétera, etcétera. Dios hablando a nuestros corazones. Pero también debemos entender que Dios también utiliza personas. Por ejemplo, si nosotros leemos las Escrituras en el libro de Éxodo, Dios usa pues a Moisés para enseñar al pueblo de Dios. Y también pues a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios usa a sacerdotes, usa a levitas, usa a músicos, a profetas para enseñar la palabra de Dios. Ahora bien, el ser enseñado por Dios, pues enseña una gran
responsabilidad o conlleva una gran responsabilidad. Debemos poner en práctica todo lo que aprendemos. Poner en práctica. Para ello necesitamos ¿qué cosa? Un corazón dócil y humilde ante Dios y manifestar nuestra buena disposición de obedecerle en todo lo que Él nos enseña. No tendría sentido, mi querido hermano, que Dios nos instruya su ley y que nosotros la pasemos por alto en nuestras vidas. La enseñanza divina, mi querido hermano, debe estar acompañada por la obediencia humana. Y eso una y otra vez le resaltamos cuando acabamos los servicios y les decimos, de nada sirve si nosotros hemos expuesto la palabra, si Dios pues ha permitido que hagamos una meditación de las escrituras que llegue a lo más profundo de tu corazón y tú digas, bueno, ok, listo, pero no lo pongas por obra, de nada te sirve. Y eso mismo enfatizaba pues Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio, en el capítulo 5, el verso 1, dice, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos, guardarlos y ponerlos por obra. Entonces, nos invita esto a hacer unas preguntas de cajón. ¿Estamos haciendo nosotros eso? ¿Somos obedientes a todo lo que Dios nos enseña en su palabra? ¿Ponemos por obra todas las cosas que aprendemos en nuestras vidas? ¿Qué es lo que pasa realmente cuando no queremos poner en práctica lo que Dios nos enseña? ¿Qué es lo que pasa realmente? Mire, ante esta situación, lo que el Señor hace es usar, ¿no?, su palabra para hincar nuestra conciencia. Continuamente Él nos va a hincar. Cuando no queremos obedecer, continuamente, pues, cuando leemos, nos va a estar hincando. El Espíritu Santo, pues, va a comenzar a incomodar nuestras conciencias por medio de la lectura de la Biblia, por medio de la predicación de los cultos, o la lectura, o de repente algún tipo de devocional que tú puedas realizar. Y esa es la manera como el Señor, como un buen padre, procura no solo enseñarnos, sino también entrenarnos a ser obedientes. Continuamente el Señor va a estar hablando. A la luz de lo que acabamos de mencionar, es interesante notar lo que implica el verbo enseñar en el hebreo, que es lamat. Y este término, lamat, proviene del término, pues, malmet, que significa aguijada, aguijada. O sea, la palabra aguijada indica una vara, y una vara que termina en punta, ¿no? Una vara. Y que generalmente era una punta de hierro. Para que lo podamos entender, no es precisamente algo así, pero es como si tuviera pues en la punta una tachuela, ¿no? Una tachuela, una tachuelita o algo en punta. Y esto, pues de una manera muy suave, el pastor, por ejemplo, cuando estaba conduciendo a las ovejas o a los animalitos y se iba para un lado, entonces él les daba pequeños hincones que les abría a los animales, les hacía doler y los encaminaba en el sitio que deberían ir, ¿no? Eso lo usaban pues para guiar a los animales que trabajaban en la chacra con el ánimo pues de arrumbarlos. Cuando el animal pues no obedecía, se apartaba del camino, entonces pues el chacarero o el pastor utilizaba pues esta aguijada para hincar al animal y así pues incentivarle a obedecer sus órdenes. En Oseas, en el capítulo 10, en el verso 11, Dios describe a Israel, o sea, le dice Efraín, ¿no?, como una novilla domada, o sea, la mat. Es decir, como un animal que había sido entrenado y que ahora le gustaba trillar.
O sea, Dios en Oseas 10:11 pues describe al pueblo de Israel como que Dios trató con el pueblo de Israel, un pueblo que quería andar por sus caminos y pues a través de esa guiada comienza pues a guiarlos, a conducirlos para que sean obedientes. Tanto así que trató y dijo pues es como un animal que ha sido entrenado y que ahora le gustaba trillar, trabajar, o sea, de acuerdo con las normas establecidas. Y ese es un cuadro que nos hace ver lo que Dios hace con nosotros. Pues Él no nos daña, pero simplemente nos da dando unas pequeñas hincadas que nos hacen ver cuál es nuestro error, cuál es nuestro, hasta dónde, que nos estamos desviando del camino con el propósito, pues, de arrumbarnos nuevamente. Pero es necesario también que podamos notar lo que Dios dice por medio de David en el Salmo 32, el verso 8-9. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Dios, como les dije, no quiere hacernos doler, pero va a tener que hincarnos, ¿no? Como la guijada del Espíritu para que no nos apartemos del camino. Dios, una y otra vez, pues con la guijada del Espíritu Santo, pues va a estar hincándonos continuamente para volver al camino. Por tanto, pues pidamos a Dios un espíritu dispuesto a aprender y oídos espirituales bien abiertos para poder pues entender lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos día a día. Y debemos seguir el ejemplo de Jesús. Y eso fue predicho por el profeta Isaías. En Isaías, en el capítulo 50, los versos 4 y 5, dice, Jehová el Señor despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Acá el profeta Isaías estaba pues profetizando en lo que iba a ser lo que parte de la vivencia del Mesías. Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra como Dios y como hombre, ¿verdad? Pues bien, él es 100% Dios, 100% hombre. Pero cuando estuvo aquí en la tierra, pues también él, pues las escrituras dice que se levantaba temprano, buscaba la presencia de Dios y quería pues oír continuamente, revisaba las escrituras y tenía oído pues para oír a los sabios, no, o sea, ser instruido por su padre, recibir las enseñanzas de su padre, abrir el oído. No fue rebelde, sino que meditaba las escrituras y las ponía por obra. Pues cuando leía, por ejemplo, cuando va a Nazaret y lee las escrituras, le toca la porción de Isaías y él la aplica y dice, pues esta porción, cuando está relacionando o comienza a leer sobre el ministerio del, del Mesías y dice, esta porción o esta escritura se ha cumplido hoy ante vuestros ojos. ¿No? Él conocía las escrituras claramente y eso lo invitaba continuamente pues a postrarse en obediencia a, a su Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Pues bien, igual ese es el ejemplo que tenemos que seguir, pues leer, meditar las escrituras, no ser rebeldes, y eso nos va a llevar pues un, a una adoración espontánea, sincera, y al mismo tiempo pues a aplicarlo a nuestra vida.
Si queremos tener una vida tranquila, si queremos mantener una buena comunión con Dios, aprendamos pues no solo a escuchar a Dios, sino también a poner por práctica todo lo que Él nos enseña. Eso es el camino a la verdadera felicidad. Mi querido hermano, entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Tenemos que experimentar una vida de adoración. Y una vida de adoración pues empieza cuando tú pues quieres alabar, quieres adorar a nuestro Dios. Lee las escrituras. Eso te va a llevar pues a que podamos rendirnos, como dijimos, para poder entender quién es Él, su gracia, su poder, su misericordia. No, sobre cada uno de nosotros nos hace ver quiénes somos nosotros y eso nos va a llevar a una pues en forma espontánea a ser agradecidos a nuestro Dios y adorarlo. Pero también pues tenemos que hacer esa oración que este salmista hacía. Enséñame tus estatutos, porque esta oración está a lo largo de todo este salmo. Es lo importante que Él enseñe a nuestro corazón su palabra, Él mismo enseñándonos a nosotros. Él sabía esa necesidad y por eso Él expresa. Y debemos de estar atentos en todo momento porque Dios tiene esa disposición para enseñarnos. Y como dijimos, Dios nos enseña pues directamente en nuestros momentos devocionales o de repente a través de otras personas, pero debemos de estar atentos. Y siempre pues Dios pues estará guiándonos, dándonos pues pequeños golpes en donde podamos entender que nos estamos desviando y que debemos volver porque Él nos ama y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Sigamos el ejemplo de Jesús, pues tengamos nuestros oídos para escuchar la palabra del Señor. No cerremos esos oídos, sino más bien que sean abiertos para escuchar sabiduría, que no seamos rebeldes, que no nos volvamos atrás, sino que sigamos enrumbando lo que Dios tiene para nosotros. Pues si queremos tener una vida tranquila, nuevamente les digo, y mantener una comunión con nuestro Dios, no solamente pues aprendamos a escuchar a Dios, sino a poner por obra lo que hemos aprendido. Así nuestra vida cambiará para gloria de Él. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos haces ver, Señor, que debemos siempre adorarte, pero de una manera espontánea y la mejor manera es cuando nosotros previamente leemos tu palabra. Y de ahí, pues si lo hacemos conscientemente, si lo hacemos guiados en tu espíritu, Señor, pues eso nos hará rendirnos totalmente y en forma espontánea, sincera, con un corazón agradecido, te adoraremos, Señor. Pero es importante, Padre Santo, que tú nos enseñes tu palabra. Enséñanos tú tu palabra, Señor. Habla nuestra mente, Señor, que nuestros oídos siempre estén atentos a escuchar tus enseñanzas, pero que no solo quede ahí, Señor, sino que pongamos por obra lo que aprendemos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, reflexionemos sobre lo que hemos aprendido. Bien, el próximo domingo también estaremos agradeciendo a toda la congregación y desde ahora también lo hago. Gracias por cada una de sus donaciones. Gracias porque nos van a permitir alcanzar a muchos en estos momentos de necesidad. Vamos a hacer labor social y gracias a cada uno de ustedes. Gracias Dios por esta iglesia dadora. Gracias por cada uno de ustedes. Que Dios les siga pues añadiendo pues
a cada uno de ustedes, que los siga bendiciendo para que al mismo tiempo seamos instrumentos de bendición para alcanzar a otros. Muchas gracias, ya les estaremos alcanzando los videos y todo lo demás. No este domingo, sino el próximo tal vez, porque tenemos que armarlo, tenemos que hacer todo y tenemos que pues disponer también lo conveniente para hacer un buen trabajo. Así que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos.